Hola para todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un día excelente. Un placer nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión les voy a dar la guía completa de cómo llegar a Madresera y completar el acto para pasar al acto 3. Básicamente tendrás que haber completado todas las misiones para que se te activen las últimas etapas. Sí, básicamente es eso. Tienes que hacer un gran cúmulo de misiones y posteriormente vamos a hacer las misiones que les voy a mostrar a continuación. No solamente las misiones, sino exactamente el mapa, el recorrido, para que así no se pierdan y puedan llegar de un lado al otro. Lo que vamos a hacer es básicamente regresar al inicio del mapa, obviamente avanzados ya en todas las demás misiones, y llegamos justamente aquí en Valle Ocio. Nos encontramos con este personaje, echamos unas cuantas palabritas y después de eso simplemente lean. No les voy a leer yo. Nos da esta misión. Algo que les quiero mostrar es que ese objeto, que es como una trampa que uno pone en el piso, ese objeto ya lo había conseguido, lo conseguí de forma involuntaria, estaba por ahí rebuscando y esculcando cositas y lo encontré. Así que no te preocupes, e igualmente te voy a mostrar el camino para llegar allá y exactamente dónde lo encontré. No te voy a dejar solo, así que si estabas pensando que te iba a abandonar, no es así, siempre estoy de su lado. Y por otro punto que les voy a recordar es que espero y aspiro, que es más que obvio que ya lo vas a tener, es el agujolín. Ya con el agujolín podrás abrir estas puertas. Subimos por este puntico y solamente nos queda avanzar, y aquí hay un escondite. Créanme que esto lo encontré por curiosidad. Subimos por aquí y justamente en este punto estaría ese objeto que hace parte de la misión que les voy a mostrar a continuación, y sería este exactamente. Bueno, si ya lo encontramos, nos podemos ir de este sitio para posteriormente seguir con otra parte de la misión, que en este caso vamos a tener que derrotar a un boss, así que sí, hay que pelear. Yo simplemente me salgo y vuelvo a entrar para aparecer en el banco más cercano, que estaría en Campanilla. Ese fue mi último punto de encuentro. Así que ahora les voy a enseñar a cómo ir desde Campanilla hasta el boss que vamos a tener que derrotar, que nos va a dar el objeto para completar la trampa a Madresera, que en este caso sería Groal, si no estoy mal. Así que igualmente te voy a dar los truquitos para que puedas vencer a Groal fácilmente. No te asustes, así que comencemos. Ahí les dejo el camino, simplemente recórranlo. En este caso vamos a derrotar a otro boss y les voy a mostrar el recorrido de cómo llegar allá desde Campanilla, debido a que este boss hace parte de la misión para desbloquear los deseos y poder llegar a Gran Madresera. Así que simplemente sigue el recorrido que te estoy mostrando y no vas a tener ningún problema. Otra recomendación es que te sientes en estas sillitas en caso de un deceso involuntario, claro que sí.
Te voy a dar una recomendación, no lo estoy mostrando en el video, pero vas a tener que tener equipado un objeto que espero que yo la hayas tenido, y si no, búscalo en los videos que yo tengo en mi canal. Este objeto es una corona que te permite caer a las aguas infestadas y que no se te pegue ningún bicho. Obviamente esto no es eterno, te da un lapso de 5 segundos, 10 segundos más o menos para que no se te peguen los bichos, pero podrás andar por el agua sin ningún problema. En este mapa, que son aguas biliares, siempre nos vamos a encontrar a esos bichitos, así que te recomiendo tengas sumo cuidado, no vayas a perder tus perlas debido a un deceso involuntario, así que ten cuidado, por eso toma los banquillos. Vamos a dar unos cuantos brincos y de hecho el boss es bastante fácil, es un poquito engañoso, pero no se preocupen que con estas técnicas que les voy a mostrar vamos a poder vencerlo fácilmente. Vamos a tener que hacer un poquito de parkour, esquivar unas cuantas cositas, pero no te preocupes, no es nada del otro mundo, es algo que tú lo puedes hacer, claro que sí. Voy a guardar un poco de silencio hasta que lleguemos al boss, debido a que el camino es un poquito medio largo, no lo suficiente para aburrirse, pero los dejaré con una buena música de fondo y compañía. Como pudieron ver, me caí y no pasó nada debido al amuleto que tengo. Aquí lo que les recomiendo es que venzan de uno a uno, no traten de hacerlo rápidamente a los dos, permanezcan en una esquina y brinquen sobre ellos. Así que no hay problema por esto, estos bichitos son fáciles. Otra recomendación que les voy a hacer es que no andes brincando de un lado al otro. Con esto simplemente enfócate en uno, como les estaba diciendo, igualmente con el otro, permanece en una esquina y todo será más fácil.
Otra recomendación es que cada vez que te vacíen y te puedas recuperar la sangre, mantén recuperándola. Bueno, en esta ocasión esas bolitas que salieron simplemente es cuestión de quedarse completamente en la esquina pegadito a la pared y no les va a pasar nada, siempre va a pasar lo mismo. Esas bolas pueden salir de repente, así que permanezcan en la esquina. Y si esas agujones, esas agujetas, lo que ellos lanzan, como le quieran llamar, explotan, así que no te quedes muy cerca cuando ellos la tiren al suelo. Ahí lo tienen, no nos hacen nada si permanecemos en la esquina. Es bastante fácil, simplemente es cuestión de tener un poquito de paciencia y ahora sí, creo que viene lo que vinimos a buscar. Bueno, en este caso yo les recomiendo mucho que tengan a estos robotcitos y el efecto de veneno, hacen mucho daño y ayudan bastantes. Siempre que les vaya a hacer esta succión te recomiendo que te bajes a las plataformas de abajo. Como se han dado cuenta, toda la partida la he hecho prácticamente siempre en las esquinas superiores. Ven la importancia de este amuleto y es que me permite bajar levemente al suelo para esquivarlo o poder huir durante un momento. Así que si no lo tienen, búsquenlo. Y si tienen más experiencia y práctica, pues simplemente ignoren mi recomendación y hagan lo que les dé la gana. Listo, eso ha sido todo. Tengo un poquito de miedo. No quiero morir ya viéndolo derrotado, así que simplemente esperemos que... Ahí viene la silla. Sí. Listo. Da miedo sentarse porque por experiencia sabemos que hay sillas trampa, pero bueno, esta no fue la ocasión. Y aquí viene lo que nos va a entregar él, que nos sirve para parte de la misión. Entramos a esta pequeña puerta y recogemos nuestro objeto. Nos disponemos a tomar el objeto. Una vez tomado el objeto, la siguiente parte es más bien como salir de este laberinto, así que no voy a hablar mucho, simplemente sigue los pasos que estoy dando. Es un poquito enredado el mapa, así que trata de prestar mucha atención y vamos a llegar al lugar indicado para poder irnos de esta zona. Así que no voy a hablar mucho, te dejo con la parte de la guía, así que simplemente sígueme. Pero no te me asustes demasiado, lo que te estoy diciendo es que vamos a hacer una pequeña misión o submisión para poder avanzar con la historia, que es desbloquear un personaje o por lo menos encontrarlo. Este personaje a su vez nos va a dar una nueva misión que nos va a ayudar a seguir con nuestro objetivo. Así que simplemente es más bien como de seguir un rastro, así que no es nada complicado, te lo dejo en tus capaces manos, así que sigue con el video y si quieres sigue mis pasos o simplemente vete directamente a Enclave Cancioneril. Si adelantas el video puedes llegar hasta ese punto, simplemente mira el recorrido para poder salir de este laberinto y una vez llegado allá pues simplemente sigue mis demás pasos para encontrar al otro personaje que nos va a dar la otra parte de la historia.
Una vez llegado a este punto, simplemente vamos a hablar con él y nos va a dar otra misión, y es que tenemos que buscar a un personaje como tal. Ese personaje nos va a dar otra misión para poder seguir con esta historia. Así que no te voy a alargar mucho con mi voz, pero simplemente sigue los paso a paso del video y llegarás a descubrir este personaje. Al final solamente te tocará una pequeña batalla, muy fácil la verdad, para poder desbloquear parte de la misión. Y antes de que se complique todo, yo debería hacer estas otras dos misiones. Si ya llegaste aquí, simplemente tienes que lidiar con esos pequeños murciélagos o bichos, polillas, lo que sea que sean, no les tengo un término definido, y liberar a este personaje. Una vez hecho esto, simplemente vamos a seguir con lo que nos dice la misión. Sigue el video y te llevaré hasta donde tenemos que llegar.
Una de las habilidades más rotas que hay, que sería Furia Rúnica, y si no sabes qué es, no te preocupes, aquí mismo te la voy a dejar, te voy a mostrar qué hace. Y básicamente es, generas varias bolas o campos de energía que todo lo que la atraviese, bueno, como los mosquitos, caen. Y no solamente te voy a mostrar cómo se consigue esta habilidad, sino que también cómo vas a vencer a la portadora, porque sí, te toca echarte una pequeña peleita. Así que si estás viendo el video, vamos a ir desde este punto hasta donde te voy a mostrar para que no te pierdas. No toma más de 2 minutos, así que sígueme. Y si no me quieres seguir, pues haz lo que quieras, búscala como tú quieras, pero yo sé que me vas a seguir porque no nos caemos mal. Bueno, aquí hacemos un pequeño parkour, el camino podría ser un poquito enredadito, me imagino que ya estamos avanzados en estas misiones, así que simplemente sígueme. No es necesario pelear, lo puedes evitar, así que omite esto si ya pasaste por aquí. Estos son algunos escritos que hay que leer, los puedes ignorar. Sirven para la trama de la historia, para entender un poco más el juego, así que ya es decisión tuya si lo lees o no. Yo estaba un poquito perdido, pero poco a poco vamos encontrando el camino. Y si ahora estamos en este punto, ves preparando tus habilidades porque las vas a necesitar. ¿Quieres una habilidad rota? Pues vence al portador. De hecho, este te prepara un poco como para la final porque tiene una de las habilidades de Madre Seda. Ahora, ¿qué debes reconocer en los patrones? 1. Cuando ella va a saltar, no estés brincando. Normalmente todos los bosses es como una condición, no estés brincando mucho porque empiezas a perder el control y es más fácil que te golpee. Da 2 o 3 golpes y retrocede. Puedes hacer el contraataque o el dash como algunos lo llaman. Cuando ella va a hacer esas garritas, ella hace un pequeño zarpanazo hacia atrás y le alumbra, así que cuando haga eso ya sabes que te va a tirar las garras. Otro consejo que te puedo dar es que cada vez que tengan 2 menos de vida, cúrense, pero prioricen el momento en el que se puedan curar. No trates de hacerlo a la ligera porque o pierdes vidas, como me acabo de pasar, o simplemente te van a interrumpir y pierdes la seda. Cuando ella tira estas 2 espadas que se entrecruzan, te recomiendo estar cerca del lado de ella porque va a ser un momento exacto para tú poderle golpear, así que es mejor que estés del lado cercano a ella. Esta habilidad que están viendo que le hago el contraataque es arco voltaico, que me permite contraatacar con aguja veloz y todo lo electrocuto, quiere decir que hace mucho más daño. Tienes que practicar este contraataque, que es el que yo normalmente hago, y eso que ella acaba de hacer es la furia rúnica y la vamos a conseguir. Ok, en esta segunda parte, cada vez que ella tire las espadas no vas a estar cerca de ella porque va a ser un contraataque, así que no te recomiendo que estés muy cercano a ella porque te puede dar un golpe que obviamente no queremos que nos golpee.
Yo utilizo ese contraataque de ella para darle un golpe. Ya te lo dejo a tu elección cómo lo vas a esquivar, si con contraataque o simplemente lo vas a esquivar. Y como les dije, no estén saltando mucho, especialmente ahora que ya está utilizando su poder, porque es muy fácil que perdamos vida, así que no estés brincando como loco. Otra forma de esquivar ese zarponazo que ya te hace, simplemente salta hacia arriba. Hay muchas formas de hacerlo, tú eliges la que se te acomode a ti o la más fácil. Ya estando aquí, simplemente vamos a entrar en su mente, por decirlo así. Y te dejo con este pequeño parkour que debes de hacer. El camino es fácil, simplemente síguelo. Te dejo con un pequeño sonido de fondo para que no te aburras. Y felicidades, has conseguido la furia rúnica. Al tomar esta runa simplemente vamos a despertar fuera del lugar y lo que vamos a hacer a continuación es irnos de este mapa para posteriormente seguir con la parte que más nos interesa y es ir por Madre Seda. Así que simplemente sigue el video a partir de este punto, no voy a hablar demasiado ya que simplemente es salir de este mapa, de llegar de un punto al otro para poder ir a Madre Seda. Pero no te voy a dejar solo, te dejo en compañía de una melodía y de este hermoso y fácil tutorial. Y por poco se me estaba olvidando, y es que hay algo más que debemos hacer en este punto, y es completar una misión más, derrotar un boss. No es muy difícil, la verdad, es un poco tedioso, pero hay que completarlo y está muy cerca de este lugar, así que te voy a mostrar cómo se hace. Simplemente sígueme y esperemos llegar rápidamente a este boss. Esos monstruos que vamos a encontrar en el camino los puedes ignorar o evitar, no es necesario que tú los destruyas, pero si lo quieres hacer ya es cosa de cada quien, así que simplemente ignóralos o síguelos.
Recuerda, antes de ingresar a esta grieta, lo primero que debes hacer es sentarte en la silla en caso de un deceso involuntario. Así que simplemente hazlo y regresa aquí a esta grieta. Sí, yo también sufrí una pequeña pérdida, pero por eso les digo, siempre hay que sentarse en una silla. Ahora, estos bichitos son fáciles. Simplemente destrúyelos, apártate para que no te haga daño la explosión y con estos podrás recargar la seda. Ahora, para esta ocasión, como lo que más fácil se destruye son los bichos pequeños, los puedes hacer en ese orden o en el orden que te sientas más cómodo. Recuerden que yo utilizo el contraataque debido a que tengo experiencia en utilizar ese pequeño dash de contraataque, pero tú puedes hacerlo de la forma en la que más cómodo te sientas. Yo me traje estas sierras, pero creo que no eran las adecuadas, me hubiese servido más traer los robotcitos, pero bueno, ya cosa de cada quien. Para este lo que te recomiendo es que no brinques demasiado. Te recargas con los pequeños y utilices la seda. Cada vez que puedas, recupera tu vida. Cuando él salte, utiliza la pared y aléjate porque se te puede tirar en una embestida o plancha. Así que no estés muy cerca de él. Mira, ahí se devolvió. Aprovechas después de que él se tire y ahí sí le pegas. Esto hasta que cambie el patrón. Ven, ahí tiro doble plancha. Él es bastante engañoso, o sea, siempre tienen que estar tratando de estar un poquito alejados de él. No estén muy cerca porque les puede hacer un movimiento engañoso. Y cuidado con esa baba porque los puede dejar atrapados en una mala situación, así que no se confíen. Ahora él va a cambiar de forma de atacar. Cuando él empieza a hacer ese rebote de arriba abajo, simplemente espera que tire un rebote hacia abajo y ahí sí caminas hacia el otro lado. De esa forma se evita fácilmente. Y a partir de aquí se puede tirar hasta 2 y 3 planchitas, así que tienes que tener cuidado. ¿Ven lo que le está diciendo? Uno se espera que él simplemente se tire arriba abajo. El momento que él golpea y sube hacia arriba, simplemente en ese momento deslizamos hacia el lado contrario de donde él viene y ya se esquiva fácilmente. Debo admitir que he tenido un poco de suerte, ya que la runa del dado que he tenido me ha servido para ayudar a esquivar ciertos daños, así que espero que la tengan porque es muy útil, la verdad que sí. Bueno, puedo decir que corrí con un poquito de suerte, pero listo amigos, esto es todo. Recogemos el objeto que él nos va a dar y a partir de aquí sí podemos simplemente seguir con nuestra misión a lo que tanto hemos querido, y es ir con Madre Seda.
Así que no les voy a hablar mucho, los dejo con una melodía de fondo y en la guía de cómo regresar hasta Madreseda. Así que no te desesperes, no es muy lejos y vamos a volver a completar la misión que se nos había encargado. A partir de aquí simplemente vamos a hablar con unos personajes que nos darán la misión para ir a buscar a la Madreseda. Así que comencemos. Si estás en este punto, déjame felicitarte, pues muy pocos llegan a este lugar. Así que sin más presente, comencemos. En este video lo que voy a hacer es mostrarte la forma más adecuada de cómo derrotar a Madreseda. De igualmente te voy a revelar unos pequeños truquitos y si vistes un cambio en mis hechizos o en mi arma es porque yo mi aguijón lo perfeccioné a lo que más se puede antes de llegar acá. Si quieres saber cómo perfeccionarlos, simplemente mira mis videos, te reirás un poco de mi pronunciación, pero el video cumple con lo que promete. Aquí estás viendo mi aguijón, se ve como un panel y es porque está perfeccionado unas 2 o 3 veces. Ahora, Madreseda tiene unos truquitos que te voy a revelar medida vamos luchando con ella. Así que no tengas miedo, anímate y comencemos. Es importante aclarar que para este boss te recomiendo que no te muevas mucho, no saltes mucho y está principalmente pendiente a las cuchillas que vienen de los lados, ya que las de arriba son más fáciles de esquivar. Ahora, ella tiene un gesto que anuncia cada ataque. El que acabaste de ver, se va a ver un pequeño resplandor, ella levanta la mano y te va a lanzar el ataque. Así que esa sería una forma de aprender a esquivar sus ataques. Este gesto de poder que acabamos de tirar, me disculpo ahí,
tiene una pronunciación previa. Ella lo que hace es agacha la cabeza, la levanta como si se fuera a transformar o enfurecida y posteriormente lanza esas telarañas. Algo bueno de esas telarañas es que mientras están apareciendo no hacen daño, así que puedes un breve momento caminar entre ellas y buscar tu posición más cómoda. Yo principalmente no traté de tirarle mucho poder, más bien era de darle unos cuantos golpes seguros y ir a la fija, no estar tratando de tirarle poder, gastaría seda y no podría recuperarme. Algo que te recomiendo es que cada vez que te bajen 1 o 2 de vida, pues simplemente te recuperes, nunca pierdas más 2 de puntos de vida. Otra cosa que se me había olvidado decirles y es que esas espadas se pueden golpear antes de que lleguen donde uno y detener su ataque, pero es complicarse la vida. Yo prefiero esquivarlas, así que es tu decisión. Escríbeme en los comentarios en qué boss tienes problema o qué quieres encontrar, qué te falta y te ayudaré. Así que no te dé pena, deja los comentarios y simplemente yo estaré respondiendo en la brevedad del tiempo. Como notaste en ese momento, esas sedas pasaron por encima de mí y no me hicieron daño, que es lo que les había dicho anteriormente. Así que no te preocupes como tal por ellas, tienes un breve lapso de tiempo para acomodarte. Esa es la primera fase de Madre Seda, de hecho lo estaba haciendo en un en vivo en mi página de TikTok, así que si no me sigues, simplemente te invito a seguirme para que veas unos en directos. Como lo pueden ver, ese es como la señal que ella dice que vas a echar ese poder. Hace un pequeño slash hacia atrás, el brazo brilla y ya ustedes ven que va a atacar. Bueno, aquí esta es la primera fase, ya la hemos vencido. Como pueden ver, no demoramos mucho, son poco más de 6 minutos, pero entre tiempo y tiempo no es mucho lo que uno demora venciéndola. Obviamente les voy a dejar el pequeño tráiler, el video es muy largo, lo voy a recortar porque no quiero alargar el video y quiero cumplir con los que les prometí, y es que no voy a hacer videos extensos, simplemente vamos al grano como dice el dermatólogo y así ustedes pueden seguir una guía mucho más fácil. Bueno amigos, espero les haya servido el video, les haya gustado, haya resuelto sus dudas. Con esto hemos desbloqueado el acto 3, así que no te olvides de suscribirte, compartir, darle tu like y hasta la próxima. Nos vemos.